Estos días estamos viendo en nuestras iglesias la corona de Adviento y con la corona de Adviento muchas veces se ha presentado como una expresión del Adviento. Es el recuerdo, normalmente lo entendemos, de esos miles de años, siglos quizá, en los que la humanidad entera ha estado esperando al Salvador. Y esa humanidad nos recuerdan también esas luces que se encienden semana tras semana, haciendo cada vez una luz mayor. Nos recuerda que las luces de la salvación que ha ido expresándose a la humanidad se han ido expresando poco a poco. Han ido poco a poco iluminando la historia, ¿verdad? También en la visión tradicional del Adviento se ha dicho una y otra vez que esos antes de Cristo, que es al final cuando ya se encienden las 4 velas del Adviento y después de esa cuarta semana de Adviento llega el día de la Natividad del Señor, donde se manifiesta el nacimiento de la luz verdadera y la salvación. Se ha hablado de ese tiempo como tiempo de condenación, en la que la humanidad entera estaba condenada irremediablemente, y después de venir el Señor, se ha hablado en la liturgia muchas veces con esta expresión: Anni salutis reparate, años de la salvación restablecida. La Iglesia también, cuando mira la corona del Adviento, se fija en esa multitud de hombres y mujeres sin bautizar que todavía siguen en el Adviento, que todavía están en el Adviento. Esta es una de las visiones que podemos tener de esta corona y de toda esta catequesis del Adviento. Pero hacer esta visión hoy en día nos resulta de alguna manera poco sostenible, si somos sinceros. Porque nosotros somos hijos de un siglo, el siglo XX, la mayoría de nosotros, no todos los que estáis en este retiro, y yo, pues hemos nacido en el siglo XX, ¿verdad? Algunos más tarde que yo, otros antes que yo, pero bueno, somos hijos del siglo XX, aunque parte de nuestra vida ya la vamos a transcurrir en el XXI. Y el siglo XX ha sido suficientemente cruel para darnos cuenta que esto de repartir y partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, como tiempo de condenación y tiempo de salvación, ya no es algo que es tan evidente para nosotros. Ahí está también, pues, todos esos años que a nosotros nos resultan en Europa muy elocuentes. El año 1914, 18, el 33, la subida del nazismo al poder. Para nosotros el 36 al 39, entre nosotros, que también fue de bastante crueldad, de bastante dolor. Y los años posteriores, en la década de los 40, donde las atrocidades anteriores no han cesado. Pero si vamos un poquito más atrás, o más adelante en la historia, nos damos cuenta que después de la declaración de la Guerra de los Derechos Humanos en el año 1948, no ha habido desde entonces hasta ahora, hasta nuestros tiempos, ni un año, contando los días de paz, es decir, sin conflicto, porque de paz, la paz es algo más que no tener conflictos, pues contando los días de paz no hacen un año, desde el 48 hasta ahora, y si no estoy equivocado son 75 años, ¿verdad? Pues en estos 75 años no ha habido un año entero de paz. Un año sin conflicto. Esto es lo que nos muestra que esta catequesis, que para los niños muchas veces nos ha podido valer para explicar cosas, no nos vale para nosotros, hermanos queridos. Y nosotros necesitamos entender el Adviento de otra manera. Si pensamos en estas cosas, no nos resulta fácil dividir la historia en un periodo de salvación y otro de condenación. No seremos capaces de dividir los pueblos en salvados y condenados. Eso está claro. Nos parecerá toda la historia de la humanidad, seamos sinceros, se nos presenta ante nuestros ojos, ante los ojos de los que somos hombres y mujeres del siglo XXI, que somos tú y yo, nosotros quiero decir, se nos presenta como un tiempo bastante gris, bastante difícil de digerir, ¿sí o no? Claro que sí, y esta es la cuestión. Es verdad que siempre, y esto es cierto,
es posible vislumbrar los resplandores de una bondad que no ha desaparecido por completo en nuestra historia. Siempre se encuentran hombres y mujeres con anhelos de hacer el bien. El Adviento no es, por tanto, un santo entretenimiento de la liturgia. Esto también es bueno decirlo, ¿verdad? No es que nosotros en la liturgia católica hacemos como entretenimiento y juegos de niños para explicar, juegos pedagógicos para explicar algunas cosas. La liturgia no es eso, no es un juego. Por eso hay que tomarla con mucha seriedad. La liturgia es la escuela más adecuada para la espiritualidad cristiana que tiene la Iglesia hoy y siempre. Hoy y siempre. A mí verdaderamente os voy a contar una cosa muy íntima y que a mí me ha emocionado, ¿verdad? Estos días ha salido a la prensa, no sé si lo habéis escuchado, que el Santo Padre ha hablado sobre su entierro y ha hablado también donde quiere ser enterrado, que es junto al icono de la María Salus Populi Romani, ¿verdad? María Salud del pueblo romano, que es un icono antiguo al que le han tenido especial devoción los grandes papas de la historia. San Juan Pablo II, por ejemplo, encomendó ante este icono las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fue no la única, pero una de sus grandes aportaciones a la pastoral y al apostolado. Bueno, no voy a seguir más allá, porque quiero fijarme en un papa. Claro, si el Papa Francisco, que como es su voluntad, allí será, digo yo, cumplirán su voluntad, ¿no? Si el Papa Francisco es enterrado en esa capilla, ¿sabéis con quién va a estar enterrado? ¿Junto a quién va a estar enterrado? Junto al Papa Pío V, que fue el que promulgó el misal después del Concilio de Trento. Es decir, el misal que nosotros llamamos ahora de la misa tradicional, ¿verdad? Que es el que ha acompañado a la Iglesia en estos últimos 500 años, hasta el Concilio Vaticano II. Es decir, se entierra y pide ser enterrado nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, al que apreciamos y por el que rezamos, pues se entierra en la misma capilla de aquel que entendió, primero, porque Pío V fue un gran papa, un grandísimo papa, fue el que promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, hasta que se promulgó el catecismo después del Concilio Vaticano II por San Juan Pablo II, fue el que estaba en vigor en la Iglesia Católica, el gran catecismo, que es importante conocer el catecismo, es importantísimo. Yo he tenido años en los que tampoco le he dado mucha importancia al catecismo, pero ahora cada vez me gusta más. Primero por la profundidad de lo que presenta el catecismo de la Iglesia Católica y porque por otra parte nos quitaría muchas bobadas de las que tenemos en la cabeza de lo que dice la Iglesia y de lo que no dice, porque no es verdad la mayoría de las cosas que dice, y es mentira también algunas de las cosas que dice son mentira, ¿verdad? Pero además de esto, el catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda a organizar nuestra mente. Pues Pío V fue el que hizo el catecismo de la Iglesia Católica, el primero, digamos así, que recoge toda la doctrina católica, y luego el que promulga el misal, es decir, una liturgia unificada para toda la Iglesia y un misal ya, pues el que va a ser el misal de los tiempos modernos, donde la liturgia se empieza a gustar, que es después del Concilio de Trento, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar. Y es que la liturgia es importante, es el camino que tenemos nosotros para aprender a creer bien y a saber vivir nuestra fe. Sin liturgia, sin vida litúrgica, no puede haber verdadero cristianismo, nos guste o no nos guste, es así, es que es el camino. Y por eso la liturgia tampoco podemos tomarla a la ligera y hacer cada uno lo que se nos antoje y hacer unas liturgias. Hoy en día estamos aquí diciendo, pues porque la gente entiende las cosas como las entiende, ¿no? Y están entendiendo, no, vamos a hacer unas liturgias más significativas. ¿Cómo que unas liturgias más significativas? Entra en el misterio y seguro que entonces será significativo lo que celebras, ¿o no? Claro que sí. Es que muchas veces entendemos que la liturgia es una actuación tuya y mía.
Claro, y entonces vamos al cura que más nos gusta, al que más novedades introduce, al que dice no sé qué cosa, al que dice no sé cuál otra, al que baila mejor, al que canta más bonito, al que pues le da un poquito más de animación. Claro que hay un ars celebrandi, que se dice un arte de la celebración, y hay que poner toda la belleza posible en la celebración litúrgica. Quien lea, que lea verdaderamente y bien. Y además que sea cristiano, que venga normalmente a la Eucaristía, porque la Eucaristía no es una actuación que viene el sobrino de la que se casa, que no ha ido nunca a misa, que no sabe ni lo que está leyendo, ni sabe el valor que tienen las lecturas, y lo ponemos a leer, lo primero que hacemos, porque para darle oportunidad también a él, ¿no? Y se hace con misericordia, se hace con misericordia, pero no es la verdadera. La liturgia es la iglesia en oración, la iglesia que camina, la iglesia que respira, la iglesia que recibe el insuflar de Dios, esa fuerza de Dios. Por eso la liturgia no se juega con ella, no se puede jugar. Y yo como sacerdote tengo que estar al servicio de la liturgia, no que la liturgia esté a mi servicio. ¿Qué es eso? No, yo tengo que servir la liturgia, y la liturgia me supera, porque es algo que la Iglesia me ha confiado a mí, en mis manos ha puesto, en mis manos pecadoras, en mi persona que no soy ni el más sabio ni el más formado del mundo, pero la Iglesia se ha fiado de mí, y entonces yo tengo que ser fiel a la Iglesia que me ha dado este mandato, hermanos. Y es así, pero también vosotros, como fieles laicos. ¿Qué es eso de decir, no, es que bueno, es que hay silencios en la liturgia, es que hemos quitado todo silencio de la misa, como decía un cardenal, ¿verdad? El cardenal Sara, que fue también prefecto de la Congregación para la Liturgia, que hemos quitado todos los silencios de la misa y ahora tenemos pavor al silencio. ¿Qué queremos hacer? Pues una cosa que todo se explique, todo se diga. No, para eso están otros medios. Por ejemplo, una charla como esta, que vosotros pacientemente me estáis escuchando, ¿verdad? Y están otros medios. Pero la liturgia no, por favor, que la liturgia no es un discurso. Es entrar en el ofrecimiento que Cristo, cabeza de la Iglesia, hace al Padre, que hizo de una vez por siempre y es eterno. Y nosotros, como cuerpo místico de Cristo, entramos de una manera plena en esa celebración. Pero, por favor, ¿cómo vas a faltar a la celebración eucarística? Hombre, siempre que se pueda ir y siempre que no estés enfermo o enferma. ¿Cómo vas a faltar? Es como si tú estás salvando al mundo y dejas de salvarlo. Por negligencia tuya, porque no te gusta el cura que te ha tocado, ni los cantos que cantan. No sé si me estoy explicando. Y es que esto es así, hermanos. Esto no puede ser. Cada misa tiene un valor infinito. Y es que si en este mundo, los cristianos, los católicos, entendiéramos este gran misterio, todo cambiaría. Pero no cambiaría la Iglesia. Cambiaría el mundo, cambiaría nuestra sociedad. Y con esto no estoy censurando al que no viene a misa. Bendito sea, recemos por ellos. Pero por lo menos nosotros no nos despistemos. No nos despistemos, hermanos, no nos despistemos. Porque vivimos como en la estratosfera en todas estas cosas, ¿no? Así pues, hermanos, el Adviento no es, y la liturgia no es puro recuerdo y distracción sobre el pasado, sino que el Adviento es nuestro presente, nuestra realidad. La Iglesia no juega, nos muestra la realidad de nuestra existencia cristiana. Con el Adviento despierta nuestras conciencias, forzándonos, por eso nos cuesta tanto, porque la Iglesia nos fuerza a reconocer la falta de salvación, no como un hecho que se dio alguna vez en el mundo, sino como un hecho situado en medio de nosotros y a veces también en la Iglesia. Muchos hijos y hijas de la Iglesia vivimos muchas veces como faltos de salvación. Vivimos con los ojos cerrados y tememos porque nuestra fe no pueda soportar la luz plena y deslumbradora de los hechos. Una fe que oculta la mitad de la historia y la mitad de la realidad y de los hechos es en el fondo una forma de negación de la fe, hermanos queridos. Es una
credulidad mezquina, cuando nosotros a veces queremos expresar, ¿verdad?, pues los principios y hacemos echamos como un velo sobre la realidad del mundo, echamos como un velito y así lo tapamos un poco, ¿no? Y decimos, es que Dios es bueno, pero claro, pero es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no pasa nada, que no va a pasar nada, después te llevará al cielo. Pero ¿eso a quién convence? ¿Eso a quién de nosotros nos convence esa respuesta, hermanos queridos? No somos niños y por eso las respuestas de niños no nos sirven, hoy más que nunca. No se atreve, una credulidad mezquina no se atreve a aceptar que ella es la fuerza que vence al mundo, que Cristo es la fuerza que vence al mundo. No se puede atrever porque se da cuenta de que a veces nosotros pedimos milagros que queden claros, porque lo que necesitamos es que quede contundente, para que nadie dude, ¿verdad? Y es en cambio nos encontramos con un mundo bastante gris, ¿verdad? Creer verdaderamente significa contemplar la realidad con corazón valiente y abierto. Algo típico de la existencia cristiana es atrevernos a hablar con Dios desde el abismo de nuestras tinieblas y de nuestras inquietudes y de nuestras tentaciones. ¿Cómo? Como lo hizo Job. Sí, como lo hizo Job. Es esencial que no pensemos ofrecer a Dios solamente la mitad de nuestra vida, de nuestra existencia. Es verdad, tú y yo, ante Dios, tenemos que ser sinceros. Yo una de las cosas que he aprendido en este Adviento, que me he hecho más consciente en este Adviento es que tenemos que desnudarnos ante Dios. Desnudarnos ante Dios. Desnudarnos y descalzarnos. Y mostrarle también nuestras inquietudes más profundas. Señor, ¿cómo tú que me dices que me salvas, permites esto en mi vida? Y no solamente decir, no, esto es porque es así la vida, porque es no sé qué, justificaciones que solemos dar los curas también para salir al paso, ¿verdad? Pero en realidad el mal está ahí. Porque dos personas que se aman, que son matrimonio cristiano, los dos cristianos y tal, ¿por qué hay conflicto ahí? Si verdaderamente todos entendemos una sola carne y proclamamos la verdad del matrimonio, que es verdad, Pero, ¿por qué hay conflicto? Pues estas cosas hay que decírselas no al cura de turno, que igual también, como hermano os puede ayudar, sino hay que decírselas a Dios mismo, en la oración, como Job. Dios, en el libro de Job, proclama al final que Job es justo, aunque le ha dirigido los más duros reproches. Job le ha dirigido a Dios los más duros reproches. Y dice que sus amigos son falsos oradores, a pesar de haber defendido a Dios y haber buscado a todo una solución bonita y una respuesta, como decimos ahora. Ahora nuestras respuestas, estas falsas, suelen ser, es que Dios es tan bueno, que no, ¿cómo cuando vas allí no te va a querer, sea la vida que lleves? Claro, Dios te ama y ama al pecador al más. No es que lo ame más, sino que su misericordia se puede derramar más ante el mayor pecador, ¿no?, de la historia, que por cierto tampoco ninguno es ningún especialista ni en pecar. Como decía un director espiritual que yo tenía, que murió, dice, no somos especiales ni para pecar, tampoco pienses tú que tú tienes el crimen del mundo. También en eso pues eres normalito y somos normalitos todos. Pero la cuestión es, Dios sí que ama, pero Dios lo que quiere es hacer resplandecer su gloria en medio del mundo y en las personas, porque así se manifiesta más su omnipotencia y su amor misericordioso, hermanos. Y es así. Vivir el Adviento no significa otra cosa que hablar con Dios igual que Job, ¿verdad? Es hablar cuando nos faltan palabras, es decirle a Dios, ¿pero qué nos está pasando? ¿Por qué no te manifiestas más? ¿Por qué no se nos vienen ahora los jóvenes y tenemos que vivir en un mundo tan cargado de tinieblas y de espesura del mal? Yo muchas veces les tengo
especial devoción, aquí hay alguna madre de niños jóvenes, de niños pequeños, yo os tengo especial devoción, porque yo veo que el mundo que les viene no es fácil. No es fácil, porque la cultura de la muerte y anticristiana está haciendo mucha mella en los jóvenes actuales. Porque hay pretensión de emponzoñar el mundo, de estropear el mundo, ¿o no hay? Hay pretensión de estropear lo que es el ser humano, lo que es la mujer, lo que es el hombre, la belleza natural. Hay pretensiones fortísimas. Yo estos días, pues un amigo me ha dado la clave de Netflix, no sé si sabéis lo que es Netflix, algunos sí, de su Netflix, para ver una serie que ven los adolescentes. Porque aquí hemos puesto ya un grupo, y empieza a haber un grupo de confirmación aquí, de Live Team. Y entonces, pues me pone esa serie, ¿no? Es curiosísima. La serie que ven los adolescentes, que además ha sido hecha aquí. Aquí no en Vizcaya, sino es una serie española. Y es para adolescentes, te engancha, está muy bien hecha. Las cosas del lado oculto las hacen muy bien, Se llama la serie, alguna jovencita igual la sabe, Élite, no sé si os suena. Pues porque me dijeron, mira esta serie, a ver qué dices. Pero es una espesura la del mal. Es que está muy bien hecho. En lo sexual, en lo violento, en la mentira, en la falsedad, en maquiavélicos. Aparecen jóvenes maquiavélicos. Casi no hay ningún canto a la bondad. Y es así, No propone ni un modelo, todavía. El único uno que ha descubierto que es homosexual y que se ha liado con el camello que le vendía su droga. Ese es el único modelo que ponen de mayor fidelidad. Hermanos, si esto no es adrede, que me digan a mí. Que me digan a mí. Si esto no es adrede, para ir deconstruyendo y horadando la civilización cristiana. Pero no solamente la civilización cristiana, sino la civilización del amor. La civilización nueva que cambiará el mundo, que es la civilización del amor. Así que a algunos adolescentes que hay aquí, a ellos les digo que mucho ánimo, porque en el futuro los que sean cristianos les van a meter por goleada al resto. ¿Por qué? Por una cuestión, porque van a poder saber cuál es la verdad, que el fundamento firme es porque la gente se ve hecha jirones, o no se ven jóvenes y adolescentes hechos jirones. La droga es algo, en esas series que toman droga como yo tomaba, y son chavales de 16 y 17 años, que no son los actores, pero bueno, representan a ellos, y es una convivencia con la droga como si no pasara nada. No, hermanos, eso no es natural, eso es queriendo destruir, y eso no es para bien, o sí es para bien, no, y además lo tenemos que decir, y como cristianos tenemos que decir que lo nuestro no será tan divertido en apariencia, pero cuando llegue nuestra edad ya senectitud, como aquí hay alguna persona que ya tiene más años, así estáis vosotras tan guapas y tan hermosas después de años. ¿Por qué? Porque no os habéis desgastado en esos caminos que son tan inhóspitos para el sujeto humano. Es que es así, ¿o no es así? ¿O no es así? Seamos sinceros, que esta vida es una carrera de fondo, no es para vivirla en 10 años. Es una carrera de fondo, y es así, hermanos queridos, y es así. Ahí abajo, en la Parroquia del Redentor, tenemos una asociación que, entre otras cosas, trabaja evitando suicidios, porque ya es un problemón. Pero ¿cómo no va a serlo en un mundo sin razón? ¿Cómo no va a serlo en un mundo que ya no sabe, ¿verdad? No sabe proclamar la belleza verdadera. Los trinitarios, una de las funciones de los trinitarios en la reactualización de nuestro carisma es recuperar la belleza velada del mundo.
y de las personas, recuperar la belleza. Y vosotros sois, de alguna manera, trinitarios también, porque estáis asociados a nuestra orden. Tenéis que vivir esto. Tenéis que ayudar a recuperar la belleza velada de este mundo, desde la oración, sí, pero también desde la proclamación de la verdad y también queriendo tender puentes de amor a las personas que vemos más en primer orden del abismo, en primera línea del abismo. Eso es importantísimo. Vamos a seguir, hermanos queridos, la promesa incumplida. Intentemos, pues, reflexionar ahora en la presencia de Dios sobre esta plena realidad del Adviento, que no es un juego, vuelvo a decir, el Adviento no es un juego, ni estamos haciendo teatro en la misa, ni estamos haciendo teatro en la liturgia, sino que es la esencia de nuestra vida cristiana y de la vida del ser humano. Vamos a coger dos imágenes de los pensamientos de la Sagrada Escritura. La primera es el capítulo 11 de Isaías, capítulo 11 de Isaías. Y se encuentra la visión del tiempo mesiánico, cuando haya llegado el retoño de David, el Salvador. Y ahí es ese capítulo que os reconoceréis. La osa pacerá hierba con el cordero, el niño meterá la mano en la ura del aspid. Bueno, capítulo 11, lo podéis leer en vuestras Biblias, en vuestras casas. Es un texto precioso, precioso, precioso. Se describe la venida del Mesías como un tiempo del paraíso, ¿verdad? El oso y el cordero. Es una visión imaginaria que desea expresar algo más profundo que el oso iba con el cordero. Nosotros no nos supone ningún problema entender que en la naturaleza haya violencia, ¿verdad? Que el león coma a la cebra, eso no nos supone ningún problema, ni nos supone ningún dolor, ¿verdad? El otro día leía yo a un obispo de nuestra tierra decir lo siguiente. Había ahí una foto, con esto no digo que las mascotas no sean muy buenas y que los que tengan mascotas cuidadlas bien, pero había una foto de un perro, de un matrimonio con un perro. Y el perro estaba en medio y le estaban celebrando la fiesta de cumpleaños al perro con un gorrito y con unas guirnaldas, ¿no? Y decía este obispo, recogiendo un pensamiento de un filósofo de este tiempo, dice: cuando a los animales se les trata como humanos, del todo, porque los animales tienen su sitio, una mascota tiene su sitio, pero no vamos a tratarla como una persona, ¿no? Cuando a los animales se les trata como humanos, al final a las personas se les trata como animales. A veces pasa. Yo he sido y soy aldeano, de aldea, de caserío, y ahí hemos tenido siempre animales y los hemos querido mucho. Y yo he acariciado mucho al perro que teníamos. Y mi abuela jugaba, me decía mi abuela como yo era hija única y nació en Aulestia, en Murélaga, en un pueblecito que está cercano. Y me decía, cuando era niña, claro, en su caserío no tenía otros niños, pues ¿con quién jugaba? Con los corderitos. Y jugaba. Y mi abuela no le gustaban los toros, precisamente por el sufrimiento a veces, ¿no? Porque con esto no quiero meterme en lo de los toros, por Dios. Pero a mi otra abuela le encantaban. Pero y me decía, no le gustaban. Y se han querido los animales y las vacas. Yo recuerdo a mis tías, a una tía, abuela mía, que tenía vacas también, pues cómo las trataba, cómo velaban por esos animales. Pero una cosa es eso y otra cosa es que los pongamos justo viviendo con nosotros, como si fuera Yo a veces veo a dueños de perros que les dicen al perro, pero no te he dicho que no hagas esto. Digo, pues este pobre perro, ¿qué va a entender? ¿Pero qué estás haciendo? Pues es eso, hermanos. Que a nosotros no nos importa que en la naturaleza el león coma la cebra, no supone ningún quiebro para ninguno de nosotros y no esperamos que la época mesiánica vaya a ser que haya una paz en la naturaleza, sino que esta imagen de Isaías habla de la paz que será la señal de los hombres y de las mujeres salvados. Es decir, hombres redimidos, hombres de paz, mujeres de paz. Los hombres salvados viven de la cercanía y de la realidad de Dios. Pero ¿qué ha sucedido de esta visión en la Iglesia entre nosotros que nos llamamos salvados? Todos sabemos que esta visión no se ha cumplido, que el mundo ha sido y sigue siendo más que nunca
un mundo de lucha, de inquietud, un mundo que vive de la guerra de unos contra otros, un mundo marcado también muchas veces por la ley de la maldad, de la enemistad, del egoísmo, un mundo que no está cubierto por el conocimiento de Dios, sino que vive alejado de Él, de Dios, en medio de las tinieblas. Esta será mi alianza que yo haré con la casa de Israel en aquellos días, palabra de Yahvé. Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón, dice Jeremías en el capítulo 31. O Isaías dice lo mismo con más claridad: todos tus hijos serán adoctrinados por Yahvé. El Señor Jesucristo en Juan 6:45 dice lo siguiente, dice: ya no será necesario que unos hombres hablen a otros de Dios, porque todos están llenos de su presencia. Y San Pedro, cuando proclama esto en Hechos de los Apóstoles, en el 2 capítulo de Hechos de los Apóstoles, es lo que dice: ya nosotros vivimos de estar siempre en presencia de Dios, porque esta es la verdad de la vida. ¿Sabéis lo que eres tú y lo que soy yo ante Dios? Todo lo demás se desvanece. ¿Quién eres tú? Lo que eres tú ante Dios. Hija amada, con tus pecados, y por eso tienes capacidad de reconocer que eres pecadora, o pecador, o no. ¿Por qué? Porque eres hija amada, y entonces te puedes convertir. Y lo que eres verdaderamente eres lo que eres para Dios. Todo lo demás está inflamado o está subestimado. Te ven fea o te ven guapa. Te ven maravillosa o te ven una pérfida. Te ven como no sé qué o te ven como no sé cuántos. Otros te van a ver y tú misma te ves a ti y tú mismo te ves a ti como no tienes que verte. Pero lo que verdaderamente somos lo que somos ante Dios, ¿verdad? Una vez más hemos de reconocer lo lejos que nos encontramos de un mundo en el que no es necesario ser instruidos sobre Dios, porque Él está presente en nosotros mismos. Se ha afirmado que nuestro siglo además se ha caracterizado con un fenómeno muy grande que es el más difícil de toda la historia de la humanidad. El ser humano ya no necesita de Dios. Y esto es la verdadera tragedia de nuestro tiempo presente. Ya no es que haya gente que no crea o que crea, sino que ya no necesita de Dios. Nos han adoctrinado de tal manera que las nuevas generaciones se ha apagado esa voz y esa mirada de que Dios es Dios y de que necesitamos, incluso nosotros, ¿verdad?, que nos esforzamos muchas veces por ser creyentes, nuestra fe a veces está como un pequeño barniz, allí a lo lejos, allí se encuentra, ¿verdad? Es un poco esto lo que nos da a veces lo que nos pasa. Vamos a dar un paso nuevo. Creo que la auténtica tentación del cristiano de hoy, la tuya y la mía, no consiste en el problema teórico de si Dios existe, si es trino o no es trino, si Cristo es hombre y Dios verdadero, No. El verdadero problema que tenemos nosotros es que tras 2000 años de historia cristiana no vemos que se haya producido una nueva realidad en el mundo. Y la sensación que tenemos es que el mundo sigue igual y que no ha habido una salvación que haya emergido aquí. Advertimos también la debilidad de la realidad cristiana, ¿verdad?, en comparación con las fuerzas que tienen más poder, que son las fuerzas del mal. Hay guerras que no se pueden evitar, aunque el Papa vaya a rezar. Hay pandemias que llegan aunque nosotros hagamos todo lo que queramos. A veces, antes en nuestra tierra se le llamaba al cura en unos momentos. Hoy en día el cura es al último que se le llama o no se le llama, porque lo importante es que venga un médico y que me salve, me cure esta enfermedad que me atenaza. Y no nos damos cuenta que después de esa enfermedad vendrá otra, y después de otra, y al final toda la vida humana es una enfermedad mortal, porque acaba en la muerte. Brota la pregunta y brota para nosotros también. ¿Para qué todo este conjunto del dogma, del culto, de la Iglesia, si al final volvemos a encontrarnos sumergidos en nuestra propia miseria? ¿Qué es lo que el mensaje del Señor, ha anunciado y el Señor ha anunciado en realidad y qué ha traído a los hombres? Pues fijaos, San Marcos nos lo dice en el primer capítulo.
Marcos 1:15 dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ha llegado. Tras estas palabras se encuentra toda la historia de Israel, que en realidad es un pueblo pequeño y insignificante, que ahí fue juguete de todas las naciones grandes y de todos los poderosos de la época. En todos los momentos de la historia, Israel fue una anécdota y no más, ¿o no fue así? Así fue, un pueblo pequeño. Conoció todo tipo de regímenes políticos, los unos y los otros. Ayer lo decía yo en el audio, ¿no? Conoció de todo, conoció la monarquía absoluta, puso reyes pensando que eso le iba a traer la salvación, porque iban a aparecer ante los demás como una nación grande. Puso jueces, fue no sé qué, fue no sé cuántos, y al final de los tiempos se dio cuenta que solo Dios, cuando Dios guía al pueblo, es cuando el pueblo puede ver algo de futuro, y es así. Pero bueno, pues en ese sentido también a nosotros nos puede pasar eso, que la cosa es que nosotros también nos podemos dar cuenta de que hemos buscado mucho, pero todavía no hemos encontrado la piedra filosofal verdadera para solucionar nuestros problemas. Y el Adviento nos proclama que en esa misma oscuridad y en esa materia gris, solo el Señor puede ser nuestra salvación. Solo el Señor puede ser nuestra vida eterna, ¿no? Dice el Señor, estamos salvados. Nosotros, nuestra pregunta es, ¿estamos salvados? Bueno, pues vamos a ver la cosa, ¿no? Mirad, en la historia de la teología cristiana ha habido como dos grandes caminos, ¿no? Por una parte ha estado la teología occidental, que es la nuestra, la de Occidente. Voy un poco rápido porque si no se nos hace un poco largo. Además hemos empezado un poquito más tarde y disculpadme. Bueno, pues la teología occidental lo que ha dicho ha sido lo siguiente y lo defiende. Bueno, lo hemos entendido así, ¿no? Hemos entendido que Cristo ya salvó al mundo y la salvación del mundo está hecha en la entrega total de Jesucristo en la cruz. Ahí, Jesucristo ya ha dado todo al Padre y el Padre lo ha acogido. Y la acogida del Padre se manifiesta en la resurrección de Cristo entre los muertos. La salvación está acontecida, pero la salvación está como en una bola grande y el sujeto humano tiene que ir poco a poco como conquistando esa salvación para sí, ¿no? Eso es más o menos la visión que hemos tenido en el Occidente. En el Oriente, ¿qué es lo que hacen los ortodoxos, esos que hacen esas celebraciones? No sé si yo ahora como tenemos Instagram y YouTube y todas estas cosas, yo suelo ver, a veces cuando tengo tiempo, me gusta, porque a mí me gustan esas cosas, ¿no? Pues veo vídeos de las liturgias orientales, de los ortodoxos, porque es una cosa, cómo cantan, cómo le dan al incensario, cómo dice el padre Juan Mari, me suele decir que yo tendría que haber sido ortodoxo, ¿no? Oriental, por lo menos de rito oriental, porque hay católicos de rito oriental. Pues es una liturgia muy hermosa. ¿Pero por qué hacen eso? Porque en realidad la idea es la siguiente, que también es verdad, la salvación está realizada y estamos salvados. Entonces, por mucho, pues nosotros nos dedicamos a alabar al Señor, a alabar, y alabar, y alabar, y alabar. Y entonces, pues todo lo demás, pues ya el Señor se encargará de poderle poner algo de práctica, ¿no? Y entonces dicen ellos, pues la muerte ha sido vencida, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Y por eso hay más monasterios allí. La gente cuando se retira a los monasterios, al Monte Athos, algunos sí ha ido por allá, no he estado yo, pero bueno, algunos sí ha ido. Todo es un poco así, porque bueno, pues la liturgia además es una liturgia muy hermosa. Me decía el otro día unos que conocían la liturgia, ¿no?, que habían estado en Grecia. Yo le digo, claro, es que allí la mayor parte de la misa no se ve, porque se pone el iconostasio y la misa se celebra dentro del iconostasio, entonces lo ven los sacerdotes, pero el resto está allí como, bueno, pues los fieles están por allá, cantan, rezan, por eso hay tantos sitios para velitas, para todas estas cosas, porque claro, pues ellos hacen otras cosas mientras los sacerdotes están en esa acción divina, ¿verdad? Y me decía uno, pero padre, ¿no es verdad eso que dice? Y le digo, no, y dice, no, porque allí ves el sentido del misterio, cosa que igual nosotros, como es una liturgia mucho más expuesta, pues no hacemos a veces experiencia de
de ese misterio, ¿no? En las misas antiguas donde se celebraba, donde todo el pueblo celebraba mirando al mismo lado, pues a veces había más sentido del misterio y la gente se veía como más envuelta en el misterio. Pero en realidad, independientemente de lo que sea, es verdad que esto. Pero nosotros preguntamos, ¿pero es verdad que seriamente la muerte ha sido vencida? Pues nos cuesta decir que sí, ¿verdad? Lo que experimentamos con plena evidencia que realmente todavía hoy sigue siendo Adviento para nosotros. Pienso que debemos aceptar esto con sencillez. El Adviento es una realidad incluso para la Iglesia Santa, para la Iglesia nuestra. Dios no ha dividido la historia en una mitad luminosa y en otra oscura. No ha dividido a los hombres en salvados y condenados. Solo existe una y única, indivisible historia, caracterizada en su totalidad por la debilidad y la miseria del hombre y situada bajo el amor compasivo de Dios que abraza esta historia y que abraza al hombre y lo acoge completamente. Nuestro siglo y el tiempo que nos toca vivir nos obliga a conocer la realidad del Adviento de forma totalmente nueva. La realidad de que hubo un Adviento, pero que todavía hoy sigue habiéndolo. La realidad de que solo existe una humanidad ante Dios y que Dios no fue puro pasado para ningún periodo precedente de la historia. Al contrario, Dios es origen para todos nosotros, ya que venimos de Él, pero es también el futuro hacia el que caminamos. Lo que significa que no podemos encontrar a Dios más que saliéndole al encuentro, cuando se acerca a nosotros esperando y exigiendo que nos pongamos en marcha. Solo podremos encontrar a Dios en este éxodo, en este salir de la comodidad presente para correr hacia el oculto resplandor del Dios que se aproxima. Nosotros estamos llamados como Moisés a subir al monte y entrar en la nube para encontrar a Dios. Dios solo puede ser encontrado, incluso en la Iglesia, si subimos al monte y entramos en la nube del enigma de Dios oculto para este mundo y en este mundo. Los pastores de Belén, al comienzo de la historia neotestamentaria, ¿cuál es la señal que el ángel les da? Encontraréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. En realidad, esta señal, ¿cuál es? Es la señal de la nada. Porque ver a un niño, a un bebé, ¿qué señal de poder de Dios es esa? Nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver al niño Jesús, pero en realidad es la señal de la nada. No hay señal, no hay señal. Solo a Dios hecho niño. A pesar de este ocultamiento de Dios, deben creer en la cercanía de Dios. La señal para nosotros también es aprender a descubrir a Dios en la incógnita del ocultamiento. No es posible encontrar a Dios en las realidades visibles del mundo y perceptibles del mundo, solo saltando por encima de ellas. Ciertamente, Dios no es una señal de grandeza y fuerza del universo, aunque lo haya hecho todo y aunque nosotros descubramos su presencia en el universo. Pero ese Dios que se descubre en el universo no convence a nadie para entregar nuestra vida. La señal auténtica de Dios es la señal del ocultamiento, comenzando por el pequeño pueblo de Israel, pasando por el niño de Belén, hasta morir en la cruz pronunciando esas palabras, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta señal nos indica que las realidades de la verdad y del amor, las auténticas realidades de Dios, no son adquiribles en un mundo que puede comprobarse por las ciencias y por la sabiduría humana. Van más allá. Así que aquí no hay tontos para conocer a Dios. Aquí cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotras y vosotros podéis ser sabios para Dios, y lo sois. Quizá los que penséis que sois más tontos, sois más sabios. Quizá no podréis decir estas palabras que yo digo, porque estas palabras que yo digo también las han dicho otros y yo las he preparado para poderlas ofrecer hoy. Pero vosotros mostráis con vuestra vida que Dios existe. Y si sois cada vez más santos,
y más dóciles a su palabra y más bondadosos, iréis demostrando cada vez más esto. Fijaos, hay un filósofo que se llama Pascal, no sé si os sonará, Pascal sí que os suena, ¿verdad?, que habla de los 3 órdenes de la realidad. Y los 3 órdenes de la realidad son estas, ¿no? La primera es, dice él, la realidad sensible. Y dice Pascal, ¿esa por cuál se demuestra la realidad sensible? Pues la realidad sensible se estudia por la biología, por la física, por la química, por todo esto que son las ciencias naturales. Bien. Y dice, y aquí hay unas verdades. Hay otra realidad que es la realidad del espíritu, le llama él. La realidad del espíritu, ¿qué es? La del pensamiento. Por ejemplo, ¿una ley matemática se puede comprobar? Se puede comprobar, sí se puede comprobar con las leyes matemáticas, pero sensiblemente se puede tocar. El principio de Arquímedes se puede tocar. ¿Alguien lo ha visto pasar por aquí? No. ¿Alguien ha visto pasar por aquí los principios matemáticos? No. Pero dice él, pero un solo principio matemático es mucho más grande que todas las leyes sensibles. ¿Por qué? Porque éstas explican este mundo, ¿o no? Se necesita la matemática para avanzar la ciencia, ¿o no? Pero la matemática no se ve. Yo al 1 no lo he visto nunca correr por aquí. Ni al 0, ni al -1, no lo he visto. Pero dice, es una sola ley matemática, una sola ley del espíritu, es mucho más fuerte que todo eso. Pasa lo mismo que ahora. Un pensador que saque una teoría sobre la realidad, un pensador que haga un anuncio o una serie de estas que está adoctrinando a los jóvenes, es mucho más poderoso, por ejemplo, en educar a los jóvenes muchas veces que tus miles de palabras como madre o padre para que vayan por el camino que tienen que ir, ¿o no? Muchas veces son así. Y un amigo. Pues Pascal dice esto. Una ley del espíritu es mucho más poderosa que toda la realidad sensible. Y dice más. Y dice, hay un tercer plano, que es el plano del amor. Y dice, pero también dice, pero una ley matemática no la puede ver un biólogo. Ni nosotros la podemos pesar. Y dice, el plano del amor es imperceptible para los otros 2 planos, pero es el más sublime. La matemática puede explicar por qué tú eres capaz de pasar 1 hora con una persona a la que quieres, o por qué tú eres capaz de entregarte en tu vida. Puede explicar mi vocación la matemática, por muy sublime que sea la matemática, o la tuya. ¿Puede explicar el amor que tú le tienes a Cristo una ley de matemáticas? No. Pero un acto de amor es muchísimo más sublime, dice Pascal, que todos los demás actos de la matemática y del espíritu. Y él dice, porque solamente, mirad, el universo lo pueden estudiar las ciencias. Pueden sacar teorías la mente, la matemática hace teorías. Hoy en día la física funciona ya a niveles pues más ya elucubrativos. Pero nadie podrá explicar cómo tú eres una mota en el universo, pero eres más importante que todo el universo. Solamente el amor de Dios. Y es que además esto es verdad, hermanos. Es Adviento. Todas nuestras respuestas son parciales. Lo primero que debemos aceptar es esa realidad continua del Adviento. Si lo hacemos, empezaremos a conocer que la frontera entre antes de Cristo y después de Cristo no está marcada en la historia ni en los mapas, sino que solo atraviesa nuestro propio corazón, el tuyo y el mío. En la medida en que vivimos del egoísmo, cerrados en nosotros mismos, seremos de antes de Cristo. Pero roguemos al Señor en este periodo de Adviento que nos conceda no ser ni de antes de Cristo ni de después de Él, sino vivir realmente con Cristo y en Cristo. Y eso es la Eucaristía que vamos a celebrar dentro de unos momentos. Con Él, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el que ha hecho sacar las personas más grandes de la historia de la humanidad. ¿O no es así?
Jesucristo ha conseguido sacar las personas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Ha hecho que salgas tú, como creyente que eres. Y ese acto de amor de Dios por ti y de ti por amor. El gran milagro de la humanidad es este, que tú te sientas querida por Dios y que Él te quiera. Y que tú te sientas y que tú le quieras a Él. Eso es el acto más grande. Fijaos, todo ha sido para que se dé ese momento. Y en un mundo como el que tenemos, vosotros y vosotras, yo también me considero dentro, ¿verdad? Porque soy creyente, aun con muchos pecados, pero soy creyente. Vosotros y vosotras sois los que vais a dar luz a un mundo que se queda en tinieblas. Y es que es verdad. Y es que es verdad. Y eso es Adviento. Y eso es Navidad. Y eso es la grandeza de nuestra fe. Y es cierto, hermanos. Cuando hay hermanos que os amáis, aunque vuestros vínculos no sean de sangre ni de carne, sino que son de espíritu. Cuando hay gente que de distintas generaciones, como veo en esta mañana aquí, que os queréis y que queréis hacer un mundo distinto, pero sobre todo que os sentís amados y lleváis en vuestros rostros el amor de Dios, porque se os ve cuando os emocionáis y cuando lloráis, cuando sonreís ante estas verdades, pues vosotros sois los que verdaderamente dais esperanza a este mundo. Y es que es verdad. Yo me gustaría decirles a los más jóvenes, ¿verdad?, que no serán bichos raros en el mundo que les toca, en el instituto, en el colegio, en donde sea. Serán bichos raros. Pero es que tenéis que tener mucha misericordia por los que no saben ni huelen esto. Ni huelen esto. Que el Señor sea grande con nosotros.